Los materiales que vamos a utilizar son pasta para modelar de secado al aire, un rodillo para amasar, un pincel plano del número 12, un cúter bisturí, un rotulador acrílico en color dorado, pintura acrílica mate en color verde esmeralda, un poco de barniz con base de agua. Yo en este caso voy a utilizar el barniz triple thick, ya que es ideal para trabajar en superficies porosas. Y nuestro patrón de rosa crafty. Adicionalmente necesitaremos un poco de film transparente o plástico de cocina. Algunas hojas recicladas, podemos utilizar alguna revista o periódico que tengamos por casa. Un bol o plato hondo. Y un poco de agua. Lo primero que vamos a hacer es recortar con nuestras tijeras todo el contorno de la hoja que viene en nuestro patrón. Para recortar las partes más estrechas, te recomiendo que en vez de girar las tijeras, gires el papel y de esta manera te será más fácil poder cortar esta parte de la hoja donde es difícil llegar. Y con el cúter terminaré de recortar las marcas blancas que quedan dentro de la silueta de la hoja. Antes de hacer esto, recuerda proteger tu superficie de trabajo con un pedazo de cartón o algún material grueso para que no la dañemos con el cúter. Ahora prepararemos nuestra superficie de trabajo con nuestro plástico film o plástico de cocina. Yo aquí en la grabación estoy usando papel para hornear porque si no, no se ve, pero imagínate que esto es el plástico de cocina. Después vamos a abrir nuestro paquete de pasta para modelar. Y cortaremos con las manos más o menos la mitad de nuestra pasta para modelar. La otra mitad que me sobra dentro del paquete la voy a guardar. Es importante meterla en una bolsa de plástico o lo puedes envolver con el mismo papel film para que no se seque. Y comenzaré a amasar la pasta con las manos de esta manera. Aquí lo que estoy haciendo es que con mis manos la estoy suavizando un poco para que luego pueda formar una bola. Ya que he formado la bola, la voy a poner sobre el plástico y voy a presionar con la mano para chafarla. Y ahora con el rodillo voy a empezar a extenderla, primero hacia arriba y hacia abajo y luego me iré hacia los lados. Es importante girar la masa, ir dándole la vuelta para que el grosor nos quede más o menos uniforme.
Aquí ya he terminado de extender la pasta y me ha quedado más o menos de 20 centímetros por 17, que más o menos es el tamaño de mi hoja. Si la pasta te queda más o menos de estas medidas, te asegurarás de que el grosor del plato será el adecuado y de esta manera no te quedará tan delgado. Ahora con el cúter voy a marcar toda la silueta de la hoja sobre la masa. Esto lo estoy haciendo suavemente, es decir, no estoy recortando, no estoy llegando hasta el fondo de la pasta, sino que solo estoy marcando con la punta toda la silueta. Y también voy a pasar el cúter por estas partes interiores de la silueta. Y ya que tengo marcado todo el contorno de la hoja, voy a retirar el patrón y ahora sí con el cúter voy a ir cortando por todas estas líneas que tengo marcadas. No necesito hacer demasiada fuerza, sobre todo para no maltratar mi superficie de trabajo. Igualmente, bueno, si quieres puedes poner debajo un cartón, pero bueno, al ser una pasta tan suave no necesitamos presionar demasiado. Ya que hemos recortado todo el contorno, ahora con cuidado vamos a retirar todo el sobrante que nos ha quedado de la pasta. E igualmente ese sobrante lo guardaremos con la otra mitad de la pasta dentro de una bolsa de plástico para que no se seque. Y también recortaremos las marcas interiores de nuestra hoja. Y con ayuda del cúter pescaremos ese pequeño sobrante y lo retiraremos. Ahora vamos a mojar nuestros dedos en un poco de agua y vamos a ir alisando cualquier imperfección o marca que veamos que ha quedado sobre nuestra hoja. Esto puede ser, por ejemplo, que en los bordes veas alguna rebaba que es resultado del corte con el cúter, o algún arañazo o alguna marca que le haya quedado a la hoja. Entonces, mojando los dedos en el agua, vamos a ir lijando para que la superficie nos quede completamente lisa, o bueno, lo más lisa posible. Y así con paciencia vamos puliendo todas las esquinas, agregando el agua poco a poco. Es importante que no nos pasemos con el agua porque entonces podemos estropear la pasta. Entonces vamos a hacerlo poco a poco, con paciencia, y así vamos afinando cualquier imperfección que pueda haber quedado.
También repasaré con los dedos húmedos las partes interiores de la hoja. Ahora con un palillo o un mondadientes igualmente húmedo, vamos a dibujar sobre nuestra hoja las nervaduras. Sin hacer mucha presión, voy a hacer una línea de arriba hacia abajo, suavemente, porque no quiero romper la masa de esta manera. Si necesito dar un par de pasadas para definir la línea, lo hago, pero siempre con el palillo húmedo. Y de la misma manera voy a hacer las nervaduras que van hacia los lados. Ahora, para que la hoja no quede completamente plana, sino que más bien tenga la forma de un cuenco, la voy a meter dentro de un bol o plato hondo para que obtenga la curvatura por los lados. Aquí, bueno, tú tendrás que decidir en qué bol lo pones. Aquí te voy a dar dos ejemplos. Por un lado tengo este bol que mide de diámetro interior 13.5 centímetros, y si pusiera mi hoja dentro de este bol, la curvatura quedaría muy pronunciada, pero todos estos espacios de la hoja me quedarían demasiado juntos, se me pegarían. Entonces quizá esta opción no me interesa mucho. Luego tengo este otro plato hondo que mide de diámetro interior más o menos 18.5 centímetros. Y si meto dentro la hoja, pues veré que me queda mucho más holgada. Pero igualmente consigo que tenga un poco de curvatura en las esquinas.
qué es lo que necesito. Entonces en mi caso pues voy a utilizar este plato y voy a dejar secar aquí la hoja más o menos entre 24 a 48 horas dependiendo de la cantidad de humedad que hay en el lugar donde estés. Una vez que ha secado nuestra hoja por completo vamos a comenzar a pintarla, pero antes tenemos que decidir si queremos que el acabado de nuestra hoja sea brillante o mate. Si queremos que sea mate, debemos aplicar el barniz antes que la pintura, ya que de esta forma nos aseguraremos de que la pintura no se desprenda de la hoja con el uso. Así que si has decidido el acabado mate, deberás de dar una capa de barniz en la parte superior de la hoja antes de aplicar la pintura. Asegúrate también de aplicar un poco de barniz en los bordes exteriores de la hoja, así como también en los bordes de los agujeros interiores. Y lo dejaremos secar más o menos por 1 hora. Si has decidido acabado brillante, deberás saltarte este paso del barniz y aplicar directamente una primera capa de pintura verde, como veremos a continuación. El siguiente paso, tanto si vas a hacer acabado mate o brillante, será aplicar una primera capa de pintura verde. Lo aplicaremos igualmente por todos los bordes interiores y exteriores y por toda la superficie de la hoja. Y dejaremos secar también más o menos por 1 hora. Una vez que ha secado la primera capa de pintura, vamos a aplicar una segunda capa. Y después de que ha secado la segunda capa de la parte superior de la hoja, vamos a repetir el mismo proceso con la parte trasera de la hoja, dando 2 capas de pintura e igualmente dejando secar entre capa y capa. Una vez que he dado las 2 capas de pintura por ambos lados de la hoja y está perfectamente seca, voy a utilizar mi rotulador acrílico de color dorado para pintar por todo el borde de la hoja. Antes de comenzar a pintar es importante que agitemos el rotulador para comenzar a bajar la pintura. También utilizaremos nuestras hojas de papel reciclado o de periódico o de revista y sobre estas voy a presionar la punta del rotulador hasta que vea que empieza a salir pintura. Y entonces comienzo a pintar todo el borde del cuenco. Si siento que no sale pintura, simplemente otra vez voy a ir a la hoja, voy a apretar la punta del rotulador para bajar la pintura. Y así voy decorando todo el borde de la hoja con el color dorado hasta llegar al final. Si se te llega a ir el rotulador por un lado que no quieres, como a mí me ha pasado, no te preocupes porque después lo podemos retocar con un poco de pintura verde. Para pintar los pliegues de la hoja, donde verás que es un poco complicado acceder con el rotulador, yo te recomiendo que primero pintes toda la parte de fuera, la dejes secar y luego te concentres en estas partes interiores. Así evitarás tocar la pintura fresca con los dedos y manchar la hoja.
Ya que he pintado todo el contorno con los pliegues, voy a esperar a que seque y de nuevo voy a dar una segunda capa con el rotulador dorado. Y de nuevo con mi rotulador dorado voy a seguir perfilando la orilla dorada, pero esta vez me voy a meter un poco sobre la superficie del plato. O sea, ya no lo estoy haciendo solo por el borde, sino que estoy haciendo un poco sobre la parte plana. Y bueno, si tú eres como yo, que tengo muy mal pulso, no te preocupes porque luego todos estos detallitos los vamos a retocar. Ya que hemos dejado secar perfectamente la pintura dorada, ahora sí vamos a retocar con pintura verde todos los defectos que pueda tener nuestra hoja. Así con el pincel plano y la pintura verde vamos a ir pasando por todas las partes que veamos que no nos han quedado bien y poco a poco vamos rectificando. Y si tenemos exceso de pintura, extendemos bien para que no se note y quede difuminada con la capa que ya teníamos antes. Y de nuevo dejaremos secar perfectamente. Después deberás aplicar una capa de barniz si es que quieres que el acabado de tu cuenco sea brillante. Si por el contrario lo quieres mate, ya no tienes que hacer nada más. Y aquí te voy a mostrar el resultado final. Este es el acabado brillante donde hemos puesto el barniz por encima de la pintura. También aquí el borde dorado lo he hecho un poco más ancho. Y por este lado tenemos el acabado mate, o sea, donde hemos puesto el barniz por debajo de la pintura. Y en este caso el borde dorado lo he hecho más finito para que pudieras comparar y ver cómo te gusta más. Por un lado, el acabado brillante lo que hace es que el color obviamente se ve más vivo, pero se ve un poco como de plástico. Y el acabado mate es un color mate más apagado, pero la sensación que da es que sí podría ser como una pieza de arcilla o de cerámica. A mí en lo personal me gusta más el acabado mate, pero bueno, esto es a gustos. Yo te doy las dos opciones y al final tú decides cuál es la que te gusta más. Bueno, pues espero que este proyecto te haya gustado y que te sientas muy orgullosa de lo que has creado con tus manos. Recuerda que si tienes alguna duda puedes escribirme a hola@rosacrafty.com. Nos vemos en el próximo proyecto. ¡Hasta luego!